Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para descubrir las mejores series, películas y, en este caso, las más adictivas producciones turcas. Hoy vamos a hablar de un género que a muchos nos fascina, las series de abogados. Pero no cualquier serie de abogados, no. Hoy nos centraremos en esas joyitas provenientes de Turquía que, si aún no has descubierto, te aseguro que te engancharán desde el primer capítulo. ¿Están listos para conocer estas historias llenas de pasión, justicia y dilemas morales? Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, o simplemente si quieren formar parte de esta comunidad, los invito a suscribirse. No se pierdan de nada, activen la campanita y así estarán al tanto de cada nuevo vídeo que suba. Su suscripción significa mucho para mí. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos directo al grano. Prepárense para conocer esas series de abogados turcas que una vez que las empiecen, no podrán parar de ver. Empecemos con una que es un clásico moderno, una serie que combina el drama legal con las intrigas familiares de una forma magistral, Yargı, traducida al español como Juicio. Esta serie sigue la vida de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y de principios, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y dispuesta a todo por sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada defensora. Lo que hace a Yargı tan adictiva es la química entre Ilgaz y Ceylin. Sus personalidades son completamente opuestas, pero a medida que trabajan juntos para descubrir la verdad, una fuerte atracción comienza a surgir entre ellos. Además, la serie no se limita a los casos legales, sino que también explora las complejas relaciones familiares de ambos protagonistas y los dilemas morales a los que se enfrentan constantemente. Los giros en la trama son constantes y cada capítulo te deja con ganas de más. Te aseguro que una vez que empieces a verla, no podrás parar hasta descubrir quién es el verdadero culpable. *** Profundizando en el universo de Yargı, un laberinto de leyes y secretos familiares. *** Yargı no es simplemente una serie de abogados, es un meticuloso estudio de la moralidad, la justicia y las intrincadas redes familiares que nos definen. La serie se desenvuelve en Estambul, una ciudad que respira modernidad y tradición a partes iguales, sirviendo como telón de fondo perfecto para una historia donde las leyes del Estado chocan con las leyes del corazón. La trama central gira en torno al asesinato de una joven, cuyo caso une a Ilgaz y Ceylin en una danza peligrosa de acusaciones, sospechas y verdades ocultas. Ilgaz, criado bajo la rigurosa disciplina de su padre, un respetado juez, personifica la rectitud y la fe inquebrantable en el sistema judicial. Su mundo se pone patas arriba cuando su propio hermano se convierte en el principal sospechoso, obligándolo a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia y la justicia. Ceylin, por otro lado, es un torbellino de energía y pasión. Criada en un ambiente familiar más liberal y marcado por la adversidad, ella ve la ley como una herramienta para proteger a los vulnerables y desafiar al poder establecido. Su enfoque poco convencional y su instinto agudo la convierten en una abogada formidable, aunque a veces la llevan a tomar decisiones impulsivas y cuestionables. La dinámica entre Ilgaz y Ceylin es el corazón palpitante de la serie. Sus constantes choques ideológicos y sus métodos de trabajo opuestos crean una tensión palpable que se transforma gradualmente en una profunda admiración y finalmente en un amor prohibido. Su relación es un reflejo de las propias contradicciones de la sociedad turca, dividida entre el respeto a la tradición y la búsqueda de la modernidad. Pero Yargı es mucho más que una historia de amor. La serie aborda temas delicados como la corrupción policial, la violencia de género, la desigualdad social y la manipulación mediática. Cada caso que Ilgaz y Ceylin investigan los expone a la cruda realidad de un sistema judicial imperfecto y a las consecuencias devastadoras que puede tener la búsqueda implacable de la verdad. Los personajes secundarios también juegan un papel crucial en el desarrollo de la trama. La familia de Ilgaz, con sus secretos y rencores ocultos, añade una capa adicional de complejidad a la historia. Su padre, un hombre de principios inquebrantables, se convierte en un obstáculo para la investigación, mientras que su madre y sus hermanos luchan por mantener la unidad familiar en medio de la crisis. La familia de Ceylin, por su parte, aporta un toque de humor y humanidad a la serie. Su hermana menor, una joven rebelde y soñadora, y su abuela, una mujer sabia y pragmática, son un apoyo incondicional para Ceylin, incluso cuando sus decisiones la llevan por caminos peligrosos.
Dark es una serie que te atrapa desde el primer momento y no te suelta hasta el final. Sus giros argumentales inesperados, sus personajes complejos y su profunda reflexión sobre la justicia y la moralidad la convierten en una de las mejores series turcas de los últimos años. Otra serie que no puede faltar en esta lista es Ablu, que se traduce como El Patio. Aunque no se centra exclusivamente en el mundo de la abogacía, tiene un fuerte componente legal y carcelario que la hace fascinante. La historia sigue a Deniz Demir, una mujer que es encarcelada por dispararle a su esposo en defensa propia. Dentro de la prisión, Deniz se ve obligada a enfrentarse a un mundo cruel y despiadado, donde las reclusas luchan por el poder y la supervivencia. Lo interesante de Ablu es que muestra el sistema legal desde una perspectiva diferente, la de las personas que lo sufren. Vemos cómo las leyes pueden ser injustas y cómo el sistema penitenciario puede corromper incluso a las personas más inocentes. Además, la serie cuenta con personajes femeninos fuertes y complejos, que luchan por su dignidad y su libertad en un entorno hostil. Si te gustan las historias de supervivencia, intriga y empoderamiento femenino, Ablu es una serie que definitivamente te recomiendo. **Ablu más allá de las rejas, una radiografía de la condición humana **. Ablu, El Patio en español, es mucho más que una serie carcelaria. Es una inmersión profunda en las entrañas del sistema penitenciario turco, un espejo que refleja las injusticias, la corrupción y la brutalidad que se esconden tras los muros de las prisiones. Pero sobre todo es un homenaje a la resiliencia y la fortaleza de las mujeres que luchan por sobrevivir en un entorno hostil y despiadado. La historia de Deniz Demir, interpretada magistralmente, es el eje central de la serie. Su transformación de ama de casa a prisionera es un viaje doloroso y fascinante. Acusada de intento de asesinato contra su marido, un hombre violento y abusivo, Deniz se ve catapultada a un mundo desconocido y aterrador. Dentro de la prisión, Deniz se encuentra con una jerarquía implacable, liderada por Azra Kaya, una reclusa poderosa y despiadada que controla el patio con mano de hierro. Azra es un personaje complejo y ambiguo, capaz de actos de extrema crueldad pero también de momentos de inesperada compasión. La lucha por el poder entre Deniz y Azra es el motor principal de la serie. A medida que Deniz se adapta a la vida en prisión, se convierte en una figura influyente, desafiando la autoridad de Azra y ganándose el respeto de las demás reclusas. Su relación es una mezcla de rivalidad y alianza, un juego peligroso donde cualquier paso en falso puede tener consecuencias fatales. Ablu no se limita a mostrar la violencia y la brutalidad de la vida en prisión. La serie también explora las historias personales de las reclusas, revelando sus motivaciones, sus sueños y sus miedos. Cada personaje tiene su propio pasado, sus propios traumas y sus propias razones para estar allí. La serie aborda temas importantes como la violencia de género, el abuso infantil, la drogadicción y la discriminación social. Ablu no juzga a sus personajes, sino que los muestra en toda su complejidad, con sus virtudes y sus defectos. Además de la trama principal, Ablu también presenta una subtrama legal que involucra al abogado de Deniz, un joven idealista que lucha por demostrar su inocencia. A través de él, la serie critica el sistema judicial turco, mostrando sus fallas y sus contradicciones. Ablu es una serie dura y realista, pero también es una historia de esperanza y superación. Las mujeres de El Patio se apoyan mutuamente, forman lazos de amistad y solidaridad y luchan por mantener su dignidad en un entorno que intenta deshumanizarlas. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la condición humana, que te conmueva con sus personajes y que te mantenga en tensión constante, Ablu es una excelente opción. Siguiendo con esta línea de historias con tintes carcelarios, aunque con un enfoque mucho más centrado en la abogacía, les quiero hablar de Mahkum, que podríamos traducir como condenado. Esta serie es un remake de la serie coreana Innocent Defendant y cuenta la historia de Frat Bulut, un fiscal de éxito que se despierta un día en la cárcel, acusado del asesinato de su esposa e hija. Lo peor de todo es que no recuerda nada de lo sucedido. Frat debe luchar por demostrar su inocencia, mientras intenta recuperar los recuerdos perdidos y descubre una conspiración mucho mayor de lo que imaginaba. Mahkum es una serie llena de suspense, acción y giros inesperados. La interpretación del protagonista es magistral, y te mantiene en tensión constante mientras intentas averiguar qué es lo que realmente pasó. Si te gustan las series de intriga legal con un toque de thriller psicológico, Mahkum es una opción excelente. Mahkum, un despertar en la pesadilla, una lucha contra el olvido y la injusticia **.
Mahkum, condenado en español, es un thriller psicológico que te atrapa desde el primer minuto. La serie te sumerge en la mente de Frat Bulut, un fiscal brillante y respetado que se despierta en la cárcel sin recordar nada de los últimos meses de su vida. Acusado del asesinato de su esposa e hija, Frat se enfrenta a la peor pesadilla que un hombre puede imaginar. La premisa de la amnesia es el motor principal de la serie. Frat debe reconstruir sus recuerdos fragmentados para demostrar su inocencia y descubrir la verdad detrás de la tragedia que ha destrozado su vida. Su lucha contra el olvido es una carrera contrarreloj, ya que cada día que pasa en prisión lo acerca más a una condena injusta. La serie juega constantemente con la ambigüedad. ¿Es Frat realmente inocente? ¿O es un asesino que ha reprimido sus recuerdos para evitar la culpa? El espectador se ve obligado a cuestionar todo lo que ve, a dudar de la cordura del protagonista y a tratar de descifrar la verdad junto con él. Además de la trama principal, Mahkum también presenta una serie de personajes secundarios interesantes y complejos. Desde los compañeros de celda de Frat, que lo ayudan y lo apoyan en su lucha, hasta los policías corruptos que intentan encubrir la verdad, cada personaje tiene su propio papel en la conspiración. La serie aborda temas delicados como la corrupción judicial, la manipulación de la evidencia y la lucha por la justicia. Mahkum no se limita a entretener, sino que también invita a la reflexión sobre los fallos del sistema judicial y las consecuencias devastadoras que puede tener una condena injusta. La interpretación del actor principal es uno de los puntos fuertes de la serie. Logra transmitir la angustia, la desesperación y la determinación de Frat de una manera convincente y emotiva. Su actuación te mantiene en tensión constante y te hace sentir empatía por su personaje. Mahkum es una serie adictiva que te mantiene al borde del asiento hasta el final. Sus giros argumentales inesperados, su ritmo trepidante y su trama llena de suspense la convierten en una de las mejores series de intriga legal de Turquía. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que combina el drama legal con la comedia romántica, Bay Jail, que se traduce como El hombre equivocado. Esta serie sigue la vida de Ozgur Atasoy, un rico y apuesto dueño de un restaurante que no cree en el amor verdadero. Para él las relaciones son solo un juego, y prefiere vivir la vida al máximo sin comprometerse con nadie. Su vida cambia cuando conoce a Ezgi, una joven que ha tenido mala suerte en el amor y que busca desesperadamente encontrar a su hombre ideal. Ozgur se ofrece a ayudarla a conquistar al hombre de sus sueños, dándole consejos y trucos para convertirse en la mujer perfecta. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, ambos empiezan a sentir algo el uno por el otro. Bay Jail es una serie ligera y divertida, perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Si bien no es una serie puramente de abogados, el personaje de Ezgi es una joven que estudia Derecho, por lo que a menudo se ven escenas relacionadas con el mundo legal. Además, la serie tiene una gran química entre los protagonistas y unos escenarios preciosos. Si buscas una serie para relajarte y reír un poco, Bay Jail es una buena opción. Y para terminar con esta lista, les quiero recomendar una serie que, si bien no es tan conocida como las anteriores, tiene una premisa muy interesante y un ritmo trepidante, Hakan Muaf, conocida internacionalmente como The Protector. Esta serie de fantasía sigue la vida de Hakan, un joven que descubre que tiene la misión de proteger Estambul de las fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Hakan recibe poderes sobrenaturales y debe aprender a utilizarlos para combatir a los inmortales, unos seres malvados que han estado viviendo en secreto durante siglos. Aunque la serie se centra principalmente en la fantasía y la acción, también tiene un fuerte componente legal, ya que Hakan busca la ayuda de un grupo de abogados para proteger a los inocentes y luchar contra la corrupción que se extiende por la ciudad. Hakan Muaf es una serie original y diferente que combina la fantasía con el drama legal de una forma sorprendente. Si te gustan las historias de superhéroes con un toque turco, te recomiendo que le des una oportunidad. Y bien, llegamos al final de este recorrido por las series de abogados turcas más adictivas. Hemos visto desde dramas legales intensos hasta comedias románticas ligeras, pasando por historias de fantasía y thriller psicológico. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y que les dé muchas horas de entretenimiento. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que vale la pena ver. Si les ha gustado este vídeo, no duden en dejar un comentario con sus propias recomendaciones. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series gracias a ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y compartiendo mis pasiones con ustedes. Antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.